Amigas y amigos, hoy vamos a contar una historieta, una historia que ocurrió aquí en Málaga y que tuvo como protagonistas a unos curas y a unas mancebas. Pues bien, queridos amigos, esta es una historia que ocurrió, según unos, en Antequera y según otros en la ciudad de Málaga. Una historia que tuvo como protagonistas, como ya he comentado antes, a unos curas y a unas señoritas meretrices, o señoritas, como se decía antiguamente, de esas que fuman, porque antiguamente las mujeres no solían fumar y las que fumaban eran señoritas que se dedicaban a la mala vida. Hoy afortunadamente esto no existe, aunque desgraciadamente sean muchas y muchos los que fuman, lo cual pues no es nada sano. Pero bueno, la historia va por otros derroteros. Como ya he comentado, este es un suceso o una historieta que ocurrió en la Málaga de, digamos, a principios del siglo XX. Y tuvo como lugar la calle que conocemos en Málaga como Calle Fresca, que está entre calle Santa María y entra hacia el pasaje de Chinitas, que fue antiguamente este pasaje de Chinitas como un convento, hasta que el señor Álvarez pues decidiera pues adquirir aquel convento y reconvertirlo en un núcleo de viviendas, y bueno pues y así sigue hasta el día de hoy. Pero la historia se centra en esta calle Fresca, aunque también tengo que decir que esta misma historia la he escuchado yo ubicándola en un convento que existía en Antequera. Pero por los datos que yo he podido ir ajustando y comprobando, tiene más sentido el que esto ocurriera aquí en calle Fresca. El tema es el siguiente. Resulta de que en estas casas de calle Fresca, digo casas porque me estoy refiriendo al lado donde hay casas, porque en el otro lado es simplemente la fachada del obispado, ¿no? Entonces en estas casas pues vivían muchas personas, pero también desde tiempo inmemorial se habían instalado allí pues una serie de meretrices, una serie de señoritas de mala vida que, bueno, ejercían su oficio desde tiempo inmemorial. Bueno, tiempo inmemorial desde que aquello se convirtió en casa y dejó de ser convento. Pero bueno, llevaban muchos años estas muchachas, estas chicas, trabajando en aquellas casas, y fue una vez que ocurrió de que allí, por lo visto, frente a lo que era el lienzo de fachada del obispado, se abrieron unos ventanales y allí estaban los sacerdotes, los curas, pues hacían allí sus rezos, sus historias y tal, ¿no? Allí pues esas ventanas pues estaban abiertas y tal, pero fíjense que como la calle es tan estrecha, pues prácticamente estaban a un palmo de la otra fachada, ¿no? Donde estaban aquellas chicas, con lo cual estos sacerdotes pues tenían que, nada más que abrir la ventana, pues las tenían enfrente, y muchas veces ellas pues se mostraban de una manera poco decorosa y algo impúdica, e incluso pues se emitían comentarios, sonidos y tal, que a estos curas pues les soliviantaban. Las autoridades eclesiásticas determinaron que aquello no era normal, de que ellos estuvieran en un lado rezando y en el otro lado estuvieran aquellas meretrices
pues ejerciendo su oficio y de alguna manera soliviantando pues a los demás curas que estaban en el obispado. Y primero pues parece ser que le pidieron a estas chicas que bueno, se mudaran, que se fueran a otro sitio, porque aquello no era normal que estuviera pasando, pero ellas pues decían, bueno, pues nosotros llevamos aquí muchos años antes de que ustedes estuvieran aquí con las ventanas estas y tal, y nosotros no nos vamos a ir, irse vosotros, porque nosotros llevamos aquí mucho tiempo y aquí y esto es nuestro y aquí no nos puede echar nadie. Bueno, pues aquellas autoridades eclesiásticas, pues viendo que por, digamos, las buenas, con el diálogo no pudieron hacer nada, pues emitieron una denuncia al ayuntamiento pidiéndole de que estas mujeres fueran sacadas de allí y que las llevaran a otro sitio. Bien, pues resulta de que las denuncias llegaron allá al ayuntamiento y como quiera que los mismos funcionarios eran clientes de estas chicas, pues la denuncia llegaba y la ponían abajo de todas las denuncias, y cuando iba subiendo y le tocaba el turno, la cogían, la volvían a poner y nunca se tramitaban aquellas denuncias porque, entre otras cosas, a aquellos funcionarios no les convenía. Viendo lo que pasaba y viendo que el ayuntamiento no tomaba cartas en el asunto, porque además carecían de razón, porque ellas llevaban allí mucho tiempo, diferente es que fuera lógico y fuera contraproducente el que estuvieran estas dos instancias allí en aquella calle y tan cerca, porque ya digo, de una casa a la otra prácticamente se podían tocar con las manos, ¿no? Y viendo que las autoridades pues no le hacían ni puñetero caso, lo que sí hicieron fue que uno de los sacerdotes, muy avispado, ideó una trama con idea de que aquellas mujeres se tuvieran que ir. Ya lo decía en el Quijote, querido Sancho, con la iglesia hemos topado, y es que la iglesia no es tonta, y aquí urdieron un plan que le resultó y fue efectivo. A aquel sacerdote se le ocurrió instalar en la calle una hornacina con un Cristo y convocó a todos, pues, a todos sus fieles, a todo aquel beaterío que había en torno a todo esto, a que todos los días a una hora determinada fueran allí a rezar el rosario. Claro, aquella hora determinada coincidía con la hora donde estas chicas meretrices, estas chicas de mala vida, pues tenían más clientela, ¿no? O donde era por la tarde y era cuando los hombres pues iban allí a satisfacer sus más bajos o altos instintos, quién sabe, allí a aquellas casas, y claro, cuando llegaban allí se encontraban la calle fresca, llena de gente, con unas pocas decenas de personas que estuvieran congregadas en aquella calle, ya era lo suficiente para no poder pasar, porque ya digo que la calle era muy estrecha. Y sobre todo se concentraban en las entradas de estas casas. También hay que decir que los que iban allí a rezar rosario también sabían que iban además a provocar el que la gente no pudiera entrar en estos edificios. Esa era la estratagema que se había urdido. Y bueno, pues allí ¿qué pasaba? Pues que cuando algún señor iba allí a estas casas de lenocinio o casas de trato, como también se le decía, o casas de tapadillo, que también tenía muchos nombres, pues cuando llegaban allí y veía tantísima gente en la puerta, ellos pues intentaban disimular y pasaban de largo y no entraban en la calle porque lo iban a reconocer, y bueno, pues algunos no se sentían cómodos con aquella situación, así que dejaron de ir a aquellas de estas. Pero había otros que eran más echados para adelante, que no les importaba
nada a nadie, le importaba un pepino lo que dijeran de ellos, y ellos decían, no, pues yo voy porque nada, a mí no me van a quitar de que no vaya y tal. Bueno, y llegaban allí. Pero ¿qué pasaba? Que hasta llegar al portal tenían que pasar por una legión de señoras, muy pías ellas, que cuando llegaban este señor, o este valeroso señor que le echaba valor a ir allí, pues tenía que pasar entre ellas y empezaban a recibir pellizcos, patadas, algunas le escupían, bueno, un desastre. Tanto es así que estas mujeres dejaron de recibir a muchísimos clientes, con lo cual su situación empezó a ser precaria, tan precaria que tuvieron que coger los bártulos, y estas muchachas y estas mujeres que vivían allí pues tuvieron que ir con su bártulo y se marcharon a otro lugar, como fue por ejemplo Calle Cama, que todos sabemos que tenía tradición en este oficio y allí no molestaban a nadie. Así que fíjense, por la argucia de este sacerdote, pues esta argucia pudo más que los trámites administrativos que se interpusieron allí en el ayuntamiento de aquella época. Pues nada, esta es una mera historia simpática que nos recuerda cómo eran otros tiempos, que no tiene mayor importancia, pero que es bonito que recordemos todas estas cosas, porque de esto hace que nosotros pues nos sintamos más malagueños, y que si conocemos, queremos, y tenemos que querer Málaga, que es nuestra casa. Muchas gracias a todos. Deciros como siempre que si os ha gustado le deis al dedito para arriba, que esto de verdad que nos ayuda mucho, porque así sabemos nosotros por dónde tenemos que contar historias. También deciros que si hay alguien que sabéis que le gustan este tipo de historias malagueñas, pues que se las reenviéis, que seguro que os lo va a agradecer. Así que nada, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos.